Bienvenidos a su espacio La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Solazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy nos acompaña la diputada doña Sandra Pisc. Vamos a hablar sobre un tema que ha tenido mucho auge esta semana, las convenciones colectivas. A doña Sandra le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias por la oportunidad. Ciertamente las convenciones colectivas son instrumentos jurídicos reconocidos en la Constitución, reconocido internacionalmente y sobre todo es un derecho de los trabajadores. Desde ese punto de vista, el haberlo incorporado en el Código de Trabajo de 1943, sin duda alguna, pues constituye un paso adelante que es importante no solamente respetar, sino fortalecer. El problema con las convenciones colectivas son los abusos que se han venido dando a lo largo de la historia. Ciertamente, por diferentes razones que podemos ir analizando, cada vez que se han negociado convenciones colectivas, pues se han incorporado cláusulas que se llaman cláusulas abusivas y que en muchas oportunidades correspondieron a situaciones coyunturales muy especiales, amenazas de huelga, por ejemplo, o también, por qué no decirlo, a complacencia por parte de los jerarcas que estaban negociando las convenciones colectivas. No puede uno negar que esas cosas hayan sucedido a lo largo del tiempo. ¿Se puede decir, doña Sandra, que las convenciones colectivas en cierta medida vienen a garantizar un poco la paz social? Que ese fue uno de los elementos para alcanzar. Sí, sin duda alguna es uno de esos instrumentos que garantizan la paz social. Sin embargo, como le digo, cuando en esos instrumentos se incluyen cláusulas abusivas que lesionan directamente al ciudadano, porque el impacto que eso tiene en las finanzas públicas es importante, el impacto que eso tiene dentro de los mismos trabajadores del sector público es importante. Hay convenciones colectivas en donde se establecen anualidades, por ejemplo, mucho más altas para funcionarios de una institución que para funcionarios de otra. Le pongo, por ejemplo, las universidades tienen un 5.5 de anualidad, lo mismo que el Instituto Nacional de Seguros y algunas otras, y muchas de las municipalidades, mientras que el gobierno central tiene alrededor de 2%. Entonces, una secretaria que trabaja en el gobierno central, haciendo lo mismo que una secretaria que trabaja en la Caja o en el INSE o en alguna institución autónoma donde hay mucho más alta, un porcentaje más alto, pues gana mucho menos. Entonces también ese tipo de abusos han ido creando un régimen de empleo público que en este momento es inequitativo, es desordenado y que le está costando mucho al Estado. Pero por otra parte, hay convenciones colectivas con cláusulas abusivas en instituciones autónomas, como es el caso de Recope, como es el caso de Habdeba, que además brindan servicios públicos. Y esas convenciones, al tener cláusulas de esa naturaleza, encarecen esos servicios públicos. Llama la atención, doña Sandra, que bueno, este gobierno ha dicho que ha hecho denuncias. Sin embargo, creo que hay diferencia entre una denuncia y una renegociación. Creo que esa es la parte delicada. Si usted tal vez nos explica un poco. Con mucho gusto. Mire, a mí realmente cada día me sorprende más este gobierno. Parece que no tuvieran memoria histórica y llama mucho la atención porque en este país la prensa realmente ha sido acuciosa y de todo hay información. El gobierno dice que ha logrado un gran avance y no solo eso, se atreven a decir que durante 45 años no se ha hecho nada en materia de convenciones colectivas y que ellos han hecho una gran cosa denunciando las convenciones colectivas. Permítame decirle que eso es una mentira del tamaño de la catedral. Denunciar una convención colectiva es un acto facultativo que existe en el Código de Trabajo, a través del cual un jerarca, una de las partes que componen la negociación, un mes antes de que se venza la convención, puede denunciarla. Denunciarla quiere decir llamar a negociación. En realidad la palabra denunciarla se presta a confusión. Denunciar una convención colectiva es llamar a negociación.
Bueno, este gobierno ha dicho que está llamando a que va a llamar a negociación las convenciones colectivas que hay, pero eso se ha hecho todo el tiempo. Durante la administración Chinchilla se renegociaron alrededor de 9 o 10 convenciones colectivas. Entonces, establecer como un logro la denuncia de una convención colectiva realmente no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es qué pasa cuando se vuelven a sentar las partes y cuál es el logro que hay a partir de la negociación. Ciertamente sí es importante, y por eso nosotros lo hemos establecido en un proyecto de ley, que se obligue a los jerarcas a denunciar, pero eso es porque, bueno, consideramos nosotros cuando hicimos el proyecto que era preferible dejar la obligación y no la facultad, pero de ahí a que se diga que no se ha hecho, pues realmente no es cierto. Usted anteriormente, incluso en otras administraciones, ha realizado gestiones, sobre todo no solo de denuncias, sino tratando de que se involucren otras instancias para que se regulen estos abusos. Tal vez si nos detalla esa área. Sí, vea, en el caso de Recope, que es un caso que está sobre el tapete, sí. Desde el 2000 viene ya una historia de tratar de modificar la convención colectiva de Recope. En la convención colectiva de Recope había cláusulas realmente tan abusivas que incluso la Defensoría de los Habitantes, en ese momento a cargo mío, presentó una acción de inconstitucionalidad contra varias de las cláusulas de Recope. 4 cláusulas relacionadas con vacaciones, relacionadas incluso con un reconocimiento a los trabajadores que llegaban temprano todos los días, en fin, cosas que no tenían mayor sentido. Y entre esas se denunció una famosa cláusula 107 que se refería a la realización de actividades recreativas, fiestas, etc. La Sala Constitucional aceptó y declaró inconstitucionales 3 de las 4 cláusulas impugnadas, pero no se pronunció en su totalidad contra el tema de las famosas fiestas. Y sencillamente lo que dijo era que se podía dejar el monto siempre y cuando no se incrementara. Yo creo que, bueno, ahí espero que haya una reconsideración por parte de la Sala Constitucional, porque la presidenta ejecutiva de Recope en este momento volvió a mandar a la Sala Constitucional el 107. Aquí la pregunta que uno se hace es si hay tanta disposición del actual gobierno por eliminar algunas de estas cláusulas abusivas, ¿por qué la presidenta ejecutiva únicamente está impugnando el tema de las fiestas y no otras cláusulas que son igualmente onerosas para el ciudadano? Para que quede claro, doña Sandra, usted impugnó 4 artículos de la Convención de Recope, entre esos este famoso 107 en relación con las fiestas. La sala se pronunció únicamente por 3 y esa 107 parcialmente. Tal vez si nos explica en qué consiste ese parcialmente. Bueno, parcialmente porque en ese momento la sala consideró que lo importante era que el monto que en ese momento estaba establecido no se siguiera incrementando, pero no se eliminó la posibilidad. Perdón, entonces queda que lo que definió fue que no se le podía aumentar, si eran 3 millones de colones, que no se debía. Sin embargo, eso evidentemente no se hizo, la institución siguió incrementándolo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Hay que analizar el asunto. A lo que voy es a que no es cierto que no se hayan hecho cosas. Correcto. Posteriormente, la Contraloría también impugnó varias cláusulas de Recope, y en este momento se está en una negociación, pero a propósito de lo que hizo la señora presidenta ejecutiva, la pregunta es, el problema de Recope, el problema de las fiestas es un problema que nos indigna a todos. Ningún funcionario público debería hacer fiestas ni actividades con recursos públicos, pero ese es solamente una parte de los problemas de Recope en este momento. Tienen muchos otros problemas, y si hubiese una verdadera voluntad por parte de la administración, pues se impugnarían otros artículos. Ahora, ellos están sentados en una mesa negociando,
porque se denunció la convención colectiva de Recope y vamos a ver cómo sale la negociación en buena hora y ojalá logren hacer una buena negociación. Pero aquí lo cierto es que en otras convenciones colectivas también ha habido acciones muy importantes de gobiernos liberacionistas. Una de las convenciones colectivas más polémicas por el costo que tiene es la de Habdeba. Durante el gobierno de don Oscar Arias se denunció la convención colectiva de Habdeba a finales del 2009, si no me equivoco, y se negoció una convención colectiva que establecía que, siguiendo el modelo que se había seguido con INCOP, no sé si ustedes recuerdan que cuando se hizo lo de Caldera y se concesionaron los muelles, se liquidaron los trabajadores, se les pagaron las prestaciones y, como quien dice, empezó una nueva institución. Bueno, con Habdeba se pretendió hacer lo mismo. Perdón, aquí doña Sandra, nada más para hacer un paréntesis del INCOP. Recientemente Liberación apoyó también un proyecto para que se les reconociera las prestaciones se les debía a INCOP. Eso también es otro. Claro, porque había algunos trabajadores a los que todavía no se les había pagado las prestaciones, sí. Así es. Pero bueno, eso lo aceptó la Contraloría y lo aceptó la Sala y se pretendió hacer algo parecido con Habdeba. Lo que pasó ahí fue que la dirigencia histórica de Habdeba, que se ha opuesto permanentemente a la modernización de los muelles, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el líder sindical que en ese momento había firmado la convención, y la Sala Cuarta se trajo abajo toda la convención. Entonces, bueno, ahí tenemos nuevamente un esfuerzo que se trató de hacer y que no fructificó. Pero sí hay esfuerzos que han dado resultados muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la Imprenta Nacional. La Imprenta Nacional tenía 20 años de cesantía y durante el gobierno de Laura Chinchilla se logró bajar de 20 años a 8 años. Doña Sandra, con la imprenta llamó mucho la atención también porque se enfrentaron a muchos cambios, entre esos hacer la imprenta digital, que eso también me imagino que generó ciertos roces. Mire, a veces la gente se pregunta por qué es que se han tolerado estas cosas. O por qué, según el ministro de Comunicación decía hoy, por qué se han alcahueteado. Eso es desconocer la historia de este país. En el caso de la imprenta, que es muy emblemático, el problema fue que durante un tiempo previo a las elecciones, los funcionarios de la imprenta amenazaron con no publicar, con no imprimir las boletas electorales. Y entonces, en medio de una negociación, pues se aceptaron los 20 años. Cuando llegó el gobierno de Laura Chinchilla, entonces uno dice, ¿por qué se aceptaron los 20 años? Bueno, porque o se aceptaban, y yo sé que visto hacia atrás suena muy raro, pero estando sentado en una mesa de negociación, a usted le dicen que no van a aceptar, no van a imprimir las boletas electorales, y usted o sí, ¿verdad? Ahí hablamos de la paz social. Ahí hablamos de la paz social. De la institucionalidad. Y cuando llegó la presidenta Chinchilla, se logró digitalizar la imprenta, con lo cual ya el margen de maniobra de gobierno central o del Ministerio de Trabajo o de la misma imprenta ya era distinto, y entonces se logró bajar de 20 a 8 años. Y ese caso es muy importante porque si hubiera permanecido los 20 años, 3 o 4 trabajadores se pudieron pensionar con 20 años, pero si eso hubiera seguido, eso hubiera significado un precedente para que todas las instituciones del sector público hubieran podido tener 20 años, lo cual le hubiera costado al país un montón de plata. Pero yo vuelvo y repito, aquí el tema es que tenemos mucho que hacer en materia de convenciones colectivas, y por eso es que durante la administración Chinchilla se hizo un enorme esfuerzo de analizar todas las convenciones colectivas existentes.
y al darnos cuenta de cuál era la situación, se propuso un proyecto de ley que fue presentado por, en ese momento, el Ministerio de Trabajo, de Planificación y de Hacienda, y contó con una férrea oposición del actual partido de gobierno. Nos armaron huelgas respaldadas por el PAC y por el Frente Amplio, y fue muy difícil, y al final el proyecto prácticamente no avanzó. Bueno, ya ahora volvimos a rescatar el proyecto, hemos estado negociando, por supuesto ya ahora el PAC, estando en gobierno, está viendo las cosas de una manera distinta, y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a promover un proyecto que de forma ordenada, porque como le decía al principio, el problema no son las convenciones colectivas, el problema son los abusos. Ahora, hay que tener claro una cosa también, los abusos no solo se dan por convención colectiva, los abusos se dan por reglamento, los abusos se dan por acuerdos de junta directiva, los abusos se dan por leyes especiales, y no es solamente un tema de convenciones colectivas. A mí me sorprende mucho, a raíz de estas declaraciones del gobierno, de que nunca nadie ha hecho nada más que ellos, dos cosas. Ellos anuncian que el país ahorró 3.500 millones de colones en una negociación con acueductos y alcantarillados. Si usted lee la convención de acueductos y alcantarillados que estaba vigente y la nueva que se renegoció, se da cuenta que está igualita, que prácticamente no se hicieron cambios, pero ellos salen y dicen que ahorraron 3.500 millones de colones. No fue que no los ahorraron, fue que no le aceptaron al sindicato nuevas cláusulas. Por ejemplo, el sindicato quería 20 años de cesantía o querían otras cosas, no se las aceptaron. Entonces, eso no es que se ahorró, eso es que se dejó de gastar, no se incrementó, pues, pero la manipulación de la información es dramática, ¿verdad? Cuando uno lee lo que se hizo y lee el comunicado del gobierno que dice que ahorró, dice uno, bueno, hay un desconocimiento de parte del gobierno. Llama la atención de la actitud del PAC antes y después, ¿verdad? Una cosa es estar en gobierno y otra cosa es ser oposición. Tengo entendido que Henry Mora era asesor de sindicatos. Sí, don Henry Mora, y también el jefe de fracción del Frente Amplio. Y mire, contra los sindicatos no tenemos nada, no hay nada, al contrario. El problema, le repito, es el abuso que se ha dado, y eso hay que ordenarlo. Yo me siento muy complacida de que incluso ahora con el diputado Henry Mora hemos estado conversando sobre este proyecto que, como le digo, yo presenté, y tengo la esperanza de que el Poder Ejecutivo lo convoque a sesiones extraordinarias, porque ahora que estamos discutiendo el presupuesto, yo podría decirle que ciertamente el presupuesto es un presupuesto muy alto, que si bien es cierto, Liberación Nacional decidió en este momento apoyar el dictamen de mayoría, el problema no está en el presupuesto, el problema está en los disparadores del gasto, y entre los disparadores del gasto está este tema del que estamos hablando, no de los salarios, porque los salarios no se van a tocar, sino de esos pluses o de las pensiones de lujo, que también justamente ha sido el Partido de Liberación Nacional el que le ha puesto tope a través de varios proyectos a las pensiones de lujo. Entonces, ahora que estamos hablando de presupuesto, es importante hablar también de los disparadores del gasto. Y volviendo al tema de lo que se ha hecho, mire, si uno revisa acuerdos de este año o de año y medio que tiene este gobierno, vale la pena revisar los acuerdos del Banco Nacional. En el Banco Nacional, en donde se dijo que se iban a reducir gerencias, se aumentó una gerencia. En el Banco Nacional, por acuerdo,
se contrató una millonaria empresa para que buscaran un gerente y al final pusieron al que estaba como gerente interino. Yo no cuestiono si era bueno o malo, pero se ignoraron prácticamente el estudio que se había encargado. Después dijeron que iban a rebajarle los salarios a los gerentes y que iban a rebajarle el salario al gerente general. El gerente general del Banco de Costa Rica, creo que lo que se le rebajó fue 1 millón de colones, después del escándalo que hicieron por los salarios tan altos. Ciertamente puede ser que sean salarios tan altos, pero lo que le quiero decir es que estas cosas no solamente se dan a través de las convenciones colectivas, hay acuerdos de junta directiva que también hay que analizar y que hay que investigar, porque también el gobierno está tolerando cosas que son preocupantes. Hace unos días nosotros estuvimos analizando un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales que tenía que ver con el famoso enganche de los médicos. Al final rechazamos el proyecto porque no estaba bien planteado, pero el gobierno llegó a una negociación con los médicos para prácticamente dejar las cosas como están, para no... ahí hay un problema de que no los médicos, perdón, de que el sector salud se ve beneficiado cada vez que otros sectores de la administración pública tienen incrementos salariales, y eso se negoció queditico entre el gobierno y el sector médico, el sector salud, perdón, mediante decreto. Nosotros lo estuvimos discutiendo aquí, el Partido Liberación Nacional, como le digo, en esta oportunidad, porque el proyecto que había planteado don Mario Redondo no estaba bien planteado, decidimos escuchar las posiciones de todos los grupos y al final no apoyamos el proyecto de don Mario, pero creo que ese es un tema que sigue sobre el tapete y que el gobierno negoció rompiendo totalmente ese esquema que ellos llaman de venir a desarmar todos los privilegios. No es cierto que lo están haciendo. Devolviéndonos a la discusión de la mañana que usted tuvo con el ministro de Comunicación. Llamó el proyecto que usted presentó como un esfuerzo loable, lo tachó de loable. Me parece como que tal vez es un término un poco suave para realmente lo que significa el proyecto presentado. Bueno, yo creo que en este momento tenemos que hacer un esfuerzo nacional en donde los partidos políticos, los sectores sociales, los sectores sindicales, tenemos que entrarle a una discusión sobre este tema. El país no puede seguir rehuyéndole a este tipo de discusiones. Y bueno, que él lo llame loable o no loable, a mí realmente me tiene muy sin cuidado. Tengo la impresión más bien de que no lo conocía. Pero lo que sí creo es que son temas que hay que analizar. Yo soy muy crítica no solamente del tema de las convenciones colectivas, soy muy crítica de los privilegios en cualquier lugar que se den. En estos días he criticado mucho a los magistrados y he criticado mucho al Poder Judicial. Si hay un poder en donde existen también este tipo de cláusulas que favorecen a los funcionarios, es en el Poder Judicial. Hace unos días se discutió la posibilidad de acoger una propuesta de la magistrada Nancy Hernández para que los funcionarios del Poder Judicial se pueden incapacitar, cuando se incapacitan, o sea, si tienen una incapacidad, tienen una cobertura del 100%. El resto del mundo tiene un 60%. Bueno, y ella propone que ellos se adapten a lo que tiene el resto del sector público. Bueno, los magistrados rehusaron dar esa discusión y a mí eso me parece realmente vergonzoso. Yo me siento sumamente indignada con la posición de los magistrados que no aceptaron ni siquiera que se diera la discusión, por diferentes razones. Unos adujeron que ya la Sala Constitucional había dicho que eso estaba bien,
otros dijeron que era bajar condiciones laborales, pero cualquiera que sea el tema, lo que no es dable en un país democrático es que haya temas tabú, que haya temas que no se pueden discutir. Por eso también nosotros yo lo denuncié públicamente, pero estamos trabajando para ver de qué manera se corrigen también esas cosas en el Poder Judicial. Doña Sandra, usted es una diputada y una mujer en realidad muy consecuente en todos sus actos. Ya para finalizar, porque el tiempo nos ha ganado, tal vez que nos enumere nuevamente en cuáles fueron esas convenciones donde sí se trató de movilizar o se hizo un esfuerzo para lograr un cambio. Mire, durante la administración, bueno, como le decía anteriormente, en Habdeo hubo intentos, pero tengo que decirle que esa es una de las instituciones en donde todavía falta mucho por hacer. En la imprenta sí se logró lo que ya le mencionaba. En el Banco Nacional también se logró. Yo no estoy de acuerdo con el salario único, pero el banco decidió, y así lo acordaron con el sindicato, establecer el salario único para los de nuevo ingreso, y eso se logró también durante la administración Chinchilla. Se lograron cosas importantes con el Ministerio de Educación, y en las convenciones colectivas también se negocian cosas muy importantes. Por ejemplo, en esa convención con el SEC se logró que los padres, hombres, también tuvieran posibilidad de tener unos días para cuidar a sus bebés, que no solamente la mamá pudiera hacerlo. Bueno, esos son logros importantes de convenciones colectivas, que no todo es malo en las convenciones colectivas. Correcto. Más bien, muchas gracias, doña Sandra, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias a ustedes que tuvieron la paciencia y de estar con nosotros. Le habla Rocío Álvarez Olazo, los espero la próxima semana aquí en su espacio La Voz Liberacionista. Muchas gracias.